Vamos a hacerlo en Vamos a hacerlo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas en este instante de invocar tu nombre, pidiéndote, oh buen Señor Jesucristo, que seas tú quien nos muestre a través de tu palabra tu voluntad, nos hagas comprender, Señor, los propósitos que tienes para cada uno de nosotros, y podamos, Señor, de esta manera poder, Señor, hacer lo que tú quieres que hagamos y estar cada día, Señor, dispuestos para hacer solamente tu voluntad. Es en el nombre tuyo, Señor Jesús, que lo rogamos todo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Siéntense, hermanos, son tan amables. Si alguien tiene que salir, puede hacerlo y hágalo de una vez, que no me esté interrumpiendo después en el momento de la predicación. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, las conquistas de los dictadores y las atrocidades que ellos cometen a veces los distinguen, y allí nosotros nos podemos tomar una idea de lo que será el futuro anticristo. Amén, gloria al Señor. O sea, cuando esté en la gran tribulación. Amén. Quiero leer unos pasajes de la palabra del Señor que nos ilustran acerca de todo esto. En Daniel, en el capítulo 7, versículos 7 y 8, dice: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. Ya les he explicado acerca de este dictador, esta bestia que he mencionado aquí, en este pasaje de la palabra, en Daniel, en el capítulo 7 y el versículo 8, y a quién correspondía. En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén, gloria al Señor. Igualmente en Primera de Juan, capítulo 2, este mismo capítulo, el versículo 18, o sea, unos cuantos versículos más atrás, dice: hijitos,
ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Yo quiero, hermano, que ustedes se vayan situando en lo que estoy leyendo, porque realmente todo esto está hablando es acerca de la manifestación del hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Y aquí el apóstol Juan está hablando acerca de él, sobre el Señor. También tenemos otro pasaje en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3 y el versículo 8 dicen, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 8. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. También el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, el versículo 15, habla acerca de esta abominación desoladora y dice, Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Hermano, todas estas cosas están a punto de suceder. Aunque ya hemos visto que estas cosas han pasado en el tiempo antiguo, pero no ha cumplido todo, no ha llenado todos los requisitos. Y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 8 que acabo de leerles, quiero ratificarlo, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria al Señor. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Como ustedes ven, hermanos, en estos pasajes que acabo de leerles, tenemos como un compendio de lo que va a ser la gran tribulación, de lo que va a ser estos personajes que se van a manifestar, la bestia, el falso profeta, este hijo de perdición, este hombre inicuo, y lo que van a estar haciendo acá en la tierra. Ahora quiero que leamos en lo que corresponde al día de hoy, que es en Daniel capítulo 11, versículo 1 al 3. Quiero leer esta porción de la palabra del Señor y es donde voy a detenerme en el día de hoy. Daniel capítulo 11, versículo 1 al 3 dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. Este versículo 1, allí está hablando Daniel. Dice que él mismo, en el año primero de Darío el Medo, él estuvo para animarlo y fortalecerlo. Amén. Ahora dice el versículo 2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte, con sus riquezas levantará a todos contra el reino
de Grecia. Verso 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Amén, gloria al Señor. Como ustedes ven, hermanos, aquí tenemos una declaración profética que se le está dando a Daniel con respecto a los gobiernos que se irán sucediendo de allí en adelante. Ahora leamos en el versículo 21 hasta el 23 de este mismo capítulo 1, 21 al 23. Dice: se levantará luego un rey valiente, 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. 23. Y después del pacto, con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Aleluya. Quiero leer 2 versículos más en este mismo capítulo 1, el verso 31 y el verso 36, estos 2 versículos solamente. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Verso 36. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, cuando nosotros cerramos la lectura del Antiguo Testamento, o sea, cuando leemos el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, amén, y inmediatamente seguimos con la lectura del Nuevo Testamento, no caemos en cuenta de todo el tiempo que pasó entre el cierre del Antiguo Testamento y la apertura del Nuevo Testamento. Pasaron más de 400 años. Eso quiere decir 4 siglos. 4 siglos pasaron allí. Y durante estos 400 años, que ha sido considerado como un silencio de Dios, no obstante, acontecimientos proféticos se cumplieron en este periodo, donde surgió un personaje en la historia considerado por muchos como el anticristo, y es el modelo que voy a presentarles en el día de hoy para que ustedes sepan más o menos cómo va a ser la manifestación del anticristo, pero multiplicado por 100. Porque lo que este hombre hizo no tiene ni comparación con lo que va a hacer el anticristo. Este hombre, a quien me estoy refiriendo en este instante, se llama Antíoco Epífanes, que es un personaje importante en la historia bíblica y secular. Pero de todas maneras, hermanos, yo quiero que ustedes se vayan situando en lo que quiero decirles, porque algo importante que quiero que ustedes sepan es que la iglesia, o más bien quiero hacer una pregunta antes. ¿Cuántos de ustedes creen que van a conocer al anticristo? Bueno, Gilberto dice: yo no. Amén. Sí, hermanos, es que, mire,
cuando el anticristo se manifieste es porque ya la iglesia se fue. La Biblia dice que hay algo que lo detiene ahorita. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora, no quiere decir que cuando sea levantada la iglesia el Espíritu Santo se fue, porque el Espíritu Santo lo llena todo. Lo que pasa es que no se va a manifestar, porque Dios está en todas partes. Nuestro Dios es Espíritu. Y Él está absolutamente en todas partes. Él está en los prostíbulos, Él está en los asesinatos, Él está absolutamente en todo, pero no se manifiesta. Pero Él lo está viendo absolutamente todo el tiempo. Lo mismo va a ser cuando la iglesia sea levantada. Nuestro Dios va a seguir mirando todo y observándolo todo, pero no se va a manifestar nunca. Va a guardar un silencio absoluto con respecto a su manifestación como Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Ahora, hermanos, en este capítulo 11 que acabo de leerles, así salteadito, Dios revela a Daniel eventos proféticos que se cumplirán en el periodo, que se cumplieron ya algunos en el periodo interbíblico, o sea, entre el periodo del cierre del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Amén. En esta revelación profética se destaca este personaje que acabo de mencionarles, Antíoco Epífanes. Este personaje prefigura el anticristo revelado en el Nuevo Testamento, en Mateo 24:15, como acabo de leerles, donde dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Pero quiero mostrarles algo más, un pasaje más. Es en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del versículo 3 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 12 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, aquí viene, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y quiero decirles algo más. Esto que acabo de leerles no es la descripción de el anticristo llamado Antíoco Epífanes, no. Porque Pablo escribió esto cuando esto había pasado hacía años. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, ahora yo quiero que ustedes entiendan que esto que está escribiendo aquí el apóstol Pablo sí se está refiriendo exclusivamente al anticristo que falta que venga. Gloria al Señor. A ese hombre que está hablando aquí la palabra del Señor. Amén. Y estas profecías reveladas a Daniel
las de Daniel, se cumplieron perfectamente, fielmente y exactamente por unos 500 años hasta el periodo interbíblico, que va del fin de Malaquías al inicio de Mateo. O sea, todo lo que le fue revelado a Daniel, todo eso se fue cumpliendo. Venía un imperio y lo sucedía el otro, venía el otro y lo sucedía este, y así se fueron manifestando todos estos imperios, iniciando con el babilónico, después el medo-persa, después el griego, después el romano. Que cuando se manifiesta el Señor Jesucristo, ya el que estaba dominando era el imperio romano, amén. Y ya se habían desarrollado los cuernos y todo eso, ya todo eso había pasado, absolutamente todo. Oye el Señor. En este libro de Daniel, el capítulo 11, el versículo 3, quiero leerlo nuevamente, dice: se levantará luego un rey valiente. No, voy a leer desde el 2. Dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Como ustedes están viendo, ya está hablando del traslado de un imperio al otro, amén. Gloria al Señor. Aquí aparece en el versículo primero el nombre del rey Darío, el Medo, que es el mismo de Daniel capítulo 5, versículo 31. La historia bíblica dice que Ciro constituyó a Darío como rey. Y en el capítulo 11, ahora aquí en el que estoy leyendo, es revelado a Daniel una sucesión de reyes que va de Ciro hasta el desmoronamiento del reino del imperio griego, o sea, el imperio de Alejandro Magno. Cómo se desmorona todo este imperio y cómo llega hasta el fin cuando entra el imperio romano. Amén, gloria al Señor. En el versículo 3 dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este rey valiente era Alejandro Magno, que se levantaría y dominaría muchos reinos. Sin embargo, el Señor mostró también que aunque imponente, el reino de Alejandro también sería igualmente destruido, partido a los 4 vientos, como dice aquí en el versículo 4. Dice: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. O sea, porque los que tomaron herencia del imperio de Alejandro Magno fueron sus generales. Fueron 4 generales muy fuertes que él tenía, los que se apoderaron absolutamente de todo. Amén. Hermano, los reinos de este mundo, por muy importantes que sean, por muy poderosos que sean, por muy fuertes que sean, todos son reinos que pasajeros. Pasajeros. Se levantan, llegan a su apogeo y desaparecen nuevamente. Ninguno permanece. El único que permanece es el reino eterno de nuestro Dios, por el Señor. Entonces, hermanos, la historia presente nos muestra fechas en cuanto a estos reyes, mas eso no afecta el cumplimiento. Es posible que las fechas concuerden o no concuerden con lo que está narrado aquí por el profeta Daniel, pero eso no importa. Lo que importa es la sucesión de cada uno de estos eventos que fueron cumplidos, cada uno al pie de la letra, uno después del otro, uno después del otro. Las fechas puede haber equivocación simplemente en el que estaba escribiendo, o en las tantas traducciones que han sido hechas, ¿verdad? Pero, hermanos, la palabra de Dios, de que se cumple, se cumple. Si algo está escrito, usted simplemente espérelo. Espérelo, porque eso se va a cumplir. Entonces,
esta profecía aquí de este capítulo 11, dice en este versículo 3, que se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. El rey valiente, ya les he dicho que fue ¿quién? Alejandro Magno. La importancia de esta profecía está en que es Dios el que dirige la historia para que su soberana voluntad sea ejercida especialmente con relación a quién? Al pueblo que él escogió. ¿Cuál es el pueblo que él escogió? Israel. Y aquí, hermanos, yo quiero llamar la atención de ustedes. Y yo les he estado diciendo, estén atentos a lo que está pasando con Israel. Estén atentos a lo que está pasando con Israel. Ojalá usted pudiera meterse en internet, no para ir a buscar el Facebook o Instagram o cualquier otra cosa, sino para investigar. Póngase allí a navegar y escriba allí en la cabecera, en la búsqueda de Google, escríbale. eh, so, eh, la historia de Israel, o pregúntele, el gobierno de Israel, o pregunte, acontecimientos actuales en Israel. Y ahí inmediatamente Google le va a decir absolutamente todo lo que está pasando. Es más, le va a dar videos mostrando lo que está sucediendo hoy en día, acerca de las guerras que están teniendo en este mismo momento en que estoy hablando. Cómo están siendo bombardeados y cómo ellos están bombardeando a todos. Y si usted estudia acerca de 1947 para acá, se dará cuenta de muchas cosas. Así como el Señor utilizó a Ciro para que el templo fuera reconstruido, así el Señor puede utilizar a cualquiera de los gobernantes de hoy en día, a Donald Trump, o a un gobernante europeo, o a un gobernante asiático, al que sea, el que el Señor quiera. ¿Para qué? Para que el tercer templo sea reconstruido, o sea construido. ¿Dónde? En el monte del templo. ¿Cuál es el monte del templo? Donde está hoy en día la, la, la mezquita que se llama el Domo de la Roca, que es una que es dorada, porque no sé si es puro oro o qué será lo que es, pero el todo es que es una que llama mucho la atención, que fue construida siglos atrás, porque después que el templo fue destruido por los babilónicos, fue reconstruido después por Ciro, y después volvió a ser destruido por otro ataque que hubo, y volvió a ser reconstruido, que fue por el templo de Herodes. Herodes, o no sé quién fue. Herodes. Entonces, y después de eso, hermano, ahora fue destruido, y fue cuando construyeron allí, en ese lugar donde estaba el templo, esta mezquita, donde está hoy en día ellos, es el lugar del templo. Es el lugar donde Abraham iba a ofrecer a Isaac. Ese es el lugar donde Abraham estaba ofreciendo a Isaac. Por eso ese lugar es tan sagrado para toda esta gente, porque tiene que ver es con Abraham, que es el padre de todas estas, de los árabes y de los judíos. Él es el padre de los árabes y de los judíos. Es el padre de los judíos a través de Sara, y es el padre de los árabes a través de Agar. Amén, gloria al Señor. Y hay otros hijitos por ahí que tuvo Abraham, que fueron enviados hacia las tierras orientales. A lo mejor son todos los chinos. No sabemos. Eso, alguien que quiera comprobarlo, que lo haga. Gloria al Señor. Pero esa es solamente una especulación mía, no vayan a ponerle la firma a eso, no. Eso es una especulación nada más. Lo que pasa es que la Biblia dice que los envió hacia las tierras orientales. Gloria al Señor. Bien, hermanos,
siguiendo aquí porque el tiempo pasa rápidamente, ya solamente me quedan 8 minutos. Pero voy a tratar de resumirles todo lo que tengo aquí, porque en este capítulo 11 hasta el versículo 35, la profecía de Daniel se concentra en revelar los reinos gentiles. Después, el foco principal pasa a ser el pueblo de Dios y sus sufrimientos. Son los sufrimientos de este pueblo. Los reyes del sur, descritos en el versículo 5, que dice, y se hará fuerte el rey del sur, o sea, 11:5, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. En este versículo 5 está hablando, es acerca de los Ptolomeos, sucesores de Ptolomeo, el general de Alejandro. Y los reyes del norte, del versículo 6, dice, el versículo 6 dice, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey. Estos Ptolomeos estoy hablando de los egipcios, a ellos que está refiriendo estos reyes del sur, son a los egipcios. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregado ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Estos reyes del norte eran los seleucidas, que son los gobernantes sirios de esa época, y sucesores de Seleuco I, que gobernó parte de Asia Menor y Siria en los tiempos en que estaban desintegrándose este imperio griego. Amén, gloria al Señor. Ahora, hermanos, la división del reino entre 4 generales, que está desde el versículo 4 hasta el 20, afirma en el versículo 4 que cuando se haya levantado su reino será quebrantado. Alejandro murió precisamente en Babilonia a los 33 años de edad, completamente joven. Ese era un muchachito todavía. Era jovencito, 33 años, con toda la fuerza de su vida, con toda la fuerza de la juventud. Pero a él lo atacó una malaria cuando se metió por allá en la India y no alcanzó a regresar ni siquiera a Grecia. Apenas llegó hasta allí, hasta Babilonia, y allí murió. Ahora, hermanos, cuando él muere, esto se reparte su reino hacia los 4 vientos. ¿Por qué? Porque hay reyes que agarran una parte de todo ese gran imperio de él y otros cada uno su parte. Alejandro no tuvo un sucesor y su reino fue dividido entre sus 4 generales, que fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. O sea que don Lisímaco estuvo por allí metido. Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Aun cuando los historiadores niegan la cuestión de la soberanía de Dios en el destino de las naciones, no podemos dudar que Él permite que reinos sean establecidos y que reinos también sean destruidos. Ahora, los 4 vientos del cielo, que dice el versículo 4, hermanos, nos recuerda la profecía que sobre la figura de los 4 cabezas del leopardo, al lado, está en Daniel capítulo 7, en el versículo 6. Daniel 7:6, donde dice de la siguiente manera. En Daniel 7:6 dice, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Gloria al Señor. Como ustedes ven, allí esto es exacto, es preciso, es milimétrico. Nada se equivoca en la profecía de Daniel. Si ustedes siguen con cuidado, hermano, todo esto,
cuando muestra la visión del macho cabrío, dice en el capítulo 8, el versículo 8 de Daniel, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Y usted? Ahí está. Todo es preciso. Y dice hacia los 4 vientos del cielo, o sea, norte, sur, este y oeste. Hacia allá salieron estos 4 hombres que fueron los que se hicieron cargo de todo el imperio de Alejandro Magno. Las figuras son diferentes, pero las representaciones son las mismas. Es lo mismo, está hablando de lo mismo. Estas figuras son las mismas porque hablan del imperio griego y su división después de la muerte de Alejandro Magno. Ahora, Casandro reinó en Macedonia, que eso es hacia el norte. Lisímaco reinó en Tracia y Asia Menor, que es hacia el oriente. Ptolomeo reinó en Egipto, que es hacia el sur, y Seleuco reinó sobre Siria y el resto del Medio Oriente, o sea, hacia el lado de Occidente. Amén, gloria al Señor. Como ustedes ven, hermanos, todo en la palabra tiene cumplimiento, y no solamente cumplimiento, sino cumplimiento como exacto, preciso, milimétrico, gloria al Señor Jesús. Entonces, si ustedes leen después con calma del versículo 5 hasta el 20, vamos a tener la sucesión de las guerras entre estos 4 reyes, especialmente entre Egipto y Siria, entre los reinos del norte y del sur. El rey del norte, Antíoco Epífanes, y el cual se convirtió en un tipo de ¿quién? Del anticristo, en un tipo del anticristo. Y quiero, hermanos, dejar hasta aquí en esta noche, diciéndoles lo siguiente solamente, que Antíoco Epífanes fue un rey perverso, un rey bestial, fue un rey que invadió Jerusalén y él fue cruel absolutamente con todo, con las costumbres, con la ética, aún hasta con la dieta de los judíos se metió. Este hombre no respetó absolutamente nada. Todos los valores morales y éticos de la sociedad israelita, él los destruyó, los atacó. Quiso acabar por completo con el pueblo judío. Y él estableció reglamentaciones contra la circuncisión, imagínense ustedes. Prohibía que la circuncisión se hiciera. La observación del sábado la quitó y otras prácticas dietéticas del pueblo hebreo también las trató de abolir. Todo esto trató de hacer este hombre, este diablo. En el verso 31 habla de la abominación desoladora cuando Epífanes construyó un altar a Zeus, dios griego, sobre el altar de los holocaustos en el propio templo. En el mismo templo construyó allí un altar. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, por eso es que este Antíoco Epífanes es un tipo del anticristo, el hombre despreciable que va a llegar al poder y que va a ser el gobernador mundial en los tiempos del fin. Y yo lo único que quiero insistirles a ustedes, hermanos, es en la precisión profética. Si ya el Señor tuvo precisión en todos los eventos que sucedieron, en los ya que es historia, también tiene precisión en todos los eventos que todavía van a ser ¿qué? Futuros. Oiga el Señor. Por eso, como vimos, Antíoco Epífanes es una persona de la historia, una persona que ya lo que hizo, lo hizo, y ya lo que pasó, pasó. Ahora también, este hombre que está hablando aquí en la Biblia, que se llama el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, el hombre inicuo, todo esto que está para el futuro, tengámoslo por seguro que también va a suceder. Y que va a provocar un tremendo conflicto en Israel y hará todo ¿para qué? Para destruir la nación hasta que venga el Señor para aniquilarlo con su poder. Entonces, como ustedes ven, hermanos, entonces no nos queda más, sino que prepararnos nosotros, estar listos. Por eso sigo insistiéndoles, miren a la higuera,
miren a la higuera. No le quiten el ojo a la higuera. Gloria al Señor. Los árabes, hermanos, se están preparando todo el tiempo para destruir Israel. Pero Israel no duerme. Ellos tienen jóvenes que empiezan a los 17 años, 17, 20 años, que todo el tiempo ya andan con sus metralletas, con sus fusiles al hombro, todo el tiempo. Usted los va a ver a ellos patrullando por la ciudad todo el tiempo, día y noche, porque se hacen turnos. Los que van a estar al día. Y claro, y las mujeres también, porque ya todo el mundo va al ejército. Ya todo el mundo va al ejército. Y están patrullando absolutamente todo el tiempo, en el día y en la noche. Hermanos, por eso a Israel nunca se le toma por sorpresa. Ellos están preparados. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que el diablo no nos tome por sorpresa nunca. Que todo el tiempo estemos preparados. Hermanos, vigilen a sus hijos, vigilen a sus hijas, vigilen a su esposo, vigilen a su esposa, vigílense ustedes entre ustedes, vigílense todos. Porque en cualquier momento puede haber una caída, puede haber un resbalón. ¿Y después ya qué? ¿Ya qué pasó? Mejor vamos a estar atentos, vamos a estar prevenidos, no nos descuidemos. Estoy diciéndoselos hoy, que es 21 de diciembre, el 20 de diciembre, a las 9 de la noche. Hermanos, estén atentos, no se descuiden. Amén. Felicitaciones a nuestra hermana Teresa. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos a estar todos de pie, por favor.